Hola amigos abundantes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, pasando un lindo día y también un lindo verano acá. Nosotros estamos en Chile y bueno, quiero hablar un poco de la teoría de la latiz y de cómo el enemigo engaña con todo lo que seduce a la parte de la ciencia. Yo siempre les he hablado de que a mí me encanta la ciencia, me gusta mucho, pero yo sé que Dios es el científico más grande porque Él creó todo. Entonces he aprendido de que el enemigo hasta eso quiere distorsionar para que Él pueda usar a sus espíritus engañadores, que son los espíritus de rana, que son cuando se les mete a las personas todo lo que es las kundalinis, que son de adivinación o de conexiones eh, espirituales del anticristo, el espíritu del anticristo. Entonces les voy a enseñar algo que yo siempre me preguntaba, eh, porque según lo que Jacobo Greenberg decía, que nosotros somos una vibración, y eso está bien porque nosotros somos personas que vibramos, tenemos un, eh, una vibración. Las cosas también, como les dije, tienen vibraciones y a través de las vibraciones se crea todo lo que es material. Pero nosotros, nuestra información, aparte de ser material, nosotros también eh, tenemos un espíritu que vendría siendo como una energía según la ciencia. Pero las personas que no tienen el Espíritu Santo no tienen a Dios, porque ahí en la Biblia dice: o eres caliente o frío, si eres tibio te vomitaré. O sea, o somos de Dios o no somos de Dios, y punto. No hay término medio. Entonces, la ciencia, eh, lamentablemente, también, según el observador, el resultado, estas personas que han observado la ciencia les ha dado un resultado eh, contrario a lo que dice la palabra de Dios en muchos casos, porque ellos vienen con el espíritu incorrecto. Ya vemos que Jacobo Greenberg empezó a estudiar todo lo que es de la latiz y de la que decía que era un cerebro, ya que ella, él escuchaba hablar mucho de Pachita, y Pachita hacía operaciones, y esta mujer mexicana, eh, había una entidad que le ayudaba. Entonces ya sabemos que cuando no son las cosas de Dios, son entidades. Entonces toda esta gente que están con los nuevos pensamientos, con la ciencia, están con Setu y con el espíritu de la Kundalini. Entonces ellos están tomados y cegados por la ciencia. ¿Por qué? Porque según Jacobo Greenberg nosotros seríamos una creencia. Porque según lo que nuestro cerebro procesa, nosotros seríamos lo que vemos según la información que tenemos o según la información que nosotros estamos recibiendo, y se baja desde la latiz, desde este cerebro que tiene millones de posibilidades. Aunque en cierto modo, en cierta parte es así. Recuérdense que el enemigo, cuando le dijo a Adán y Eva que iban a ser igual a Dios, en cierta parte le dijo la verdad, pero no le dijo que eso era algo malo y que ellos iban a morir, porque iban a ser a semejanza de Dios también, en algo que ellos no tendrían por qué haber conocido el mal o por qué haber visto esa distorsión, porque Dios, como es el creador de todo, sabe lo que puede pasar, sabe cómo es el bien, sabe cómo es el mal, pero nosotros no nos había creado sin mal, sin saber de que había una distorsión, sin saber que había una polaridad negativa. Entonces, al escuchar a la serpiente, se dio esto. Entonces, según Jacobo Greenberg, la teoría de la latiz seríamos que nosotros somos una creencia. ¿Por qué? Porque si nosotros, según nuestras creencias, y como lo dicen muchos de estos metafísicos, según nuestra creencia, nuestro resultado.
pero va aún más allá esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, en la Biblia dice que según la fe es el resultado, según la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, da como resultado algo, da el fruto de lo que nosotros estamos esperando, pero nosotros creemos en Dios, entonces nosotros hacemos las cosas a luz y ellos lo hacen a través de el espíritu de fornicación que le responde al final. Entonces esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que nosotros no seríamos una creencia en sí, sino que nosotros creemos en Dios y Dios nos permite bajar desde lo espiritual hacia lo material las bendiciones, porque nosotros tenemos una designación que vamos a cumplir y nosotros no estamos tomando otras designaciones que nos pueda entregar el mundo, el sistema. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que con eso nos vamos a hacer feliz, nos vamos a hacer pleno y que al final no nos va a llenar, no va acorde a nosotros mismos. Entonces el sistema nos muestra un, digamos, un modelo estándar, como que fuéramos robots o como que fuéramos todo así como sacado de una fábrica, digámoslo así. Y no, nosotros tenemos un diseño exclusivo, nosotros cada uno vinimos a entregar algo sobrenatural hermoso, por eso yo siempre he dicho aquí, use sus dones, porque esos dones van a hacer que otras personas puedan abrir los ojos, ayunen si el Señor los ha mandado a ayunar, digan las cosas, dígalo en libros, dígalo en redes sociales, dígalo como usted, el Señor le ponga en el corazón, como lo guía el Espíritu Santo, porque también a veces la gente, cuando uno le anda contando estas cosas, piensa que uno puede estar loca, pero uno tiene que decirlo igual y yo encontré esta forma de decirlo acá, eh, no dando mi, digamos, mi identidad, pero sí mi identidad en Cristo es lo que permanece acá y eso es lo importante. Entonces, nosotros, si lo viéramos así científicamente, nosotros seríamos, por lo que dice Dios, un recuerdo de Dios seríamos nosotros, si nosotros lo viéramos científicamente. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos creó primero que nada en su imaginación y Él en su estado, porque Dios es omnisciente y omnipresente, quiso crear esta tierra material porque Él solamente, digamos que Él es como una energía que se transforma, un espíritu que se transforma, porque Dios es Padre, es Hijo y Espíritu. Dios es Espíritu, que es el Espíritu Santo. Dios es Hijo, que es también se materializó en esta parte humana, que fue cuando vino Jesús. Y también Dios es esa energía, esa conciencia, es ese ser, ese todopoderoso, el ser todopoderoso que nos creó a nosotros. Entonces, en esa multiforme, Él se transformó de ese estado del ser de Dios todopoderoso, se transformó, se manifestó en esto y también transformó todo esto para que nosotros viviéramos acá. Entonces Él, digamos, no es que se transforme como un transformista, sino que Él se manifiesta de esta forma, por decirlo algo. Entonces ahí en la Biblia dice que Él se manifestó como una zarza, Él tiene multiformes para manifestarse. Entonces nosotros seríamos un recuerdo de Dios porque Él nos creó en su imaginación. Él después dijo, hágase la luz, y todo lo que estaba hecho se creó a través de su palabra, porque tiene autoridad sobre toda la materia. Su palabra transforma, su palabra convierte, su palabra crea, da vida. Dio a luz esta vida, esta parte material. Después, creo que eso dio después, ya que nos tenía nuestra, él estaba en su imaginación creándonos, después dio a todo esto a luz. Después Él sabía todo lo que iba a pasar, escribió una Biblia para darnos a nosotros un mensaje de lo que iba a pasar. Después Él va a hacer una tierra nueva. Se puede tomar literalmente lo que dice la Biblia o metafóricamente. Hay muchas cosas que son literales, otras que son metafóricas, pero ya sabemos que todo esto va a cambiar. Él sabe cómo y tenemos que seguir leyendo las escrituras para ir sabiendo aún más. Y